No, así estoy bien. Y estamos bien alegres de poder estar este domingo celebrando juntos, ¿verdad? Que llamamos Domingo de Ramos. ¿Por qué llamamos Domingo de Ramos este domingo? Porque estamos recordando aquel momento en la historia en la cual Jesús entra a Jerusalén y el pueblo de Israel lo recibe con palmas en las manos, levantándolas y cantando a él, gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y sabes que estas ramas no fueron solamente utilizadas en Jesús, sino que Jesús fue la tercera persona que fue recibida así en el templo de Jerusalén con ramas, sino que antes en la historia Israel pensó que ya había llegado el Mesías y una vez alabaron a una persona llamada Simón el Martillo, le llamaban, lo alabaron recibiéndolo como si él fuera el Mesías, y después se dieron cuenta que no era el Mesías que esperaban. Hubo otro hombre más adelante, Judas Macabeo, que también lideró una revolución histórica para purificar el templo de Jerusalén, y la gente lo recibió con palmas en las manos. Pensaban que él era el Mesías de Dios, y al poco tiempo nuevamente se dieron cuenta que su corazón se corrompió, que al tener poder en sus manos se empezó a corromper su corazón y que no era el Mesías que ellos estaban esperando. Y por tercera vez más adelante llegó Jesús montado sobre un pollino, sobre un asno. La gente lo recibió con ramas y se dieron cuenta que este era el Mesías que estábamos esperando. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús, que es el Mesías, el Rey que estábamos esperando y que reina para siempre para cada uno de nosotros? Tal vez bajan un poquito el volumen de este micrófono, por favor. Gracias, Marvincho. ¿Sabes que Jesús, Cristo no es el apellido de Jesús, verdad? Cristo significa el Mesías, y Mesías significa el ungido de Dios, es decir, el rey ungido, ¿verdad? En la historia de Israel vemos cómo el Señor una vez ungió a Saúl como rey, ungió a David como rey, pero todo el pueblo estaba esperando el día que llegaría ese rey final de Israel, que traería la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, es reconocer que Jesús es ese rey que Israel estaba esperando y que reina para siempre en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, hoy es un día en el cual, cuando levantamos nuestras manos, nuestras palmas y recordamos ese momento en la historia, estamos reconociendo: Jesús es el Mesías que todos estábamos esperando, es el rey que necesitamos, y es el rey que también todo el mundo necesita, y es el rey que todo el mundo, aunque tal vez no está tan consciente, su corazón lo anhela, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que aún muchas veces las campañas políticas tratan de manipular el corazón del hombre, de decir: hey, voy a traer la solución que tú esperabas con mi gobierno, y al poco tiempo nos damos cuenta que no, porque no hay ningún rey, ningún gobernante que pueda realmente suplir eso que hace falta en nuestro corazón, sino solamente Jesús, el Mesías, que es el rey esperado, es el que puede satisfacer las necesidades de nuestro corazón y guiarnos hacia una nueva creación de justicia, de poder, de santidad, a la cual Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que ¿cuántos quieren hoy encontrarse con este rey, recibirlo y adorarlo? Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Jesús. Jesús, hoy como iglesia levantamos nuestras manos, Señor, y te recibimos en este lugar como rey. Hoy te pedimos: ven y reina en nuestros corazones, ven y reina en esta iglesia, nuestra familia. Señor, ven y reina sobre esta ciudad, sobre esta nación, porque reconocemos hoy, Jesús, que tú eras el Mesías que estábamos esperando. No estamos esperando ningún otro rey, ya te tenemos a ti, Señor. No estamos esperando a nadie más, en ti tenemos todas las cosas que necesitamos, y te invitamos hoy a reinar en medio de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, cada Semana Santa buscamos predicar y enseñar más acerca de Jesús, ¿verdad? Y tratar de darle como un giro diferente cada año para poder tener desde otra perspectiva más y más amplitud acerca de quién es Jesús, que yo creo que nunca podríamos cansarnos de hablar quién es Jesús. Y este año lo que queremos hacer es poder hablar de Jesús a través de cómo las personas lograron reinterpretar las escrituras de Israel, o sea, el Antiguo Testamento, cuando conocieron a Jesús.
pero específicamente vamos a hacerlo a través de los salmos. ¿A quién le gustan los salmos? Es decir, bueno, yo una vez preguntaba en redes sociales y ponía como una encuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento que Jesús más citaba? Y habían diferentes opciones, ¿verdad? A veces creemos que es Deuteronomio porque es lo que usó cuando fue tentado por el diablo, pero no es el libro que Jesús más citó. El libro que Jesús más citó y que los apóstoles citaron fueron los salmos. Los salmos, todas estas canciones, todos estos poemas que eran como que iluminaban la expectativa de Israel, fue lo que más se usó en el Nuevo Testamento para mostrar el cumplimiento de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer estos días, hoy, este viernes, que nos vamos a reunir también próximo domingo y el siguiente? Vamos a reinterpretar los salmos, obviamente no todos, ¿verdad? Sino algunos salmos a través de lo que Cristo Jesús hizo. Y hoy justamente vamos a poder reinterpretar el Salmo 118, que es el cual Mateo y otros evangelistas usan al momento de expresar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, este salmo que vamos a estudiar el día de hoy se escribió originalmente como un canto de celebración por la victoria de Dios sobre las naciones. Y algo bien interesante era que es parte de un grupo de cantos que se entonaban en torno a las fechas de Pascua, ¿verdad? O sea, Jesús, ¿cuántos recuerdan que Jesús murió en la Pascua, que era la celebración judía en la cual sacrificaban un cordero recordando cuando Dios los libertó de Israel? Pero obviamente Jesús vino a ser un cordero mejor, que no solamente nos libertó del cautiverio de Israel, sino que nos libertó de todos los cautiverios que podrían haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Él es el verdadero cordero pascual que nos libró. Y entonces toda esta historia de Jesús rumbo a su muerte se daba en las fechas de Pascua, y eran fechas en las cuales el pueblo de Dios cantaba varios salmos, entre ellos el de hoy, el Salmo 118, pero que en Jesús tomó una dirección totalmente renovada de entender qué es lo que estaba sucediendo. Quiero que leas conmigo. Hoy vamos a leer mucha Biblia, ¿está bien? Si no traes tu Biblia, pues te vas a aburrir un poquito, pero vamos a leer bastante Biblia para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Quiero que vayamos hoy juntos al Salmo 118 y vamos a leerlo. Dice aquí: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor. Vamos a decirlo todos juntos, como se hacía antes. Para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está en mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente los destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de justicia y entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos.
El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto dicen amén a la palabra del Señor? Quiero, como te decía hace un momento, poder reinterpretar este salmo tal como lo hizo Mateo, tal como Mateo estaba leyendo este salmo a la luz de lo que él estaba observando en Jesús. Y para eso necesito irme a la historia de Jesús en la entrada de Jerusalén en Mateo. Entonces vamos a irnos a Mateo 21. Quiero que puedas ahí moverte conmigo a Mateo 21. Vamos también en pantalla a poder estarlo viendo, para que podamos a través de toda esta historia reinterpretar lo que acabamos de leer en el Salmo 118. ¿Vamos bien? Entonces vamos a ver hoy la historia de Jesús en la entrada de Jerusalén en 3 actos. ¿Está bien? Así como a veces en las películas, en las escenas hay 3 actos. Bueno, vamos a hacer 3 actos. El primer acto es la entrada de Jesús en el burrito en Jerusalén, siendo recibido por las multitudes. Número 2, Jesús tumbando las mesas del templo. Y número 3, Jesús explicando en parábolas qué es lo que estaba sucediendo. Y con eso vamos a entender el Salmo 118. Bien, Mateo 21, quiero que vayas conmigo aquí. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Miren, la verdad que cuando leemos Mateo cada 3 versículos hace como 5 citas del Antiguo Testamento. Entonces, si quisiéramos sacar todo sería muchísimo, ¿verdad? Pero aquí está citando a Zacarías y viendo cómo se cumple en Jesús, pero no es el punto de hoy. 6. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud, di conmigo multitud, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese es justamente el Salmo 118, ¿verdad? Cuando Jesús fue entrando a Jerusalén, la gente empezó a cantar este salmo: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y dice: y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, hoy el mensaje lo titulé: sálvanos ahora. Quiero que digas conmigo: sálvanos ahora. ¿Por qué? Si te das cuenta, en el texto del Nuevo Testamento, en Mateo, cuando Jesús entra, las multitudes gritaban: Hosana al Hijo de David. Parece que en el Salmo 118, como lo leímos, no está la palabra Hosana, pero lo que pasa es que Hosana en hebreo significa sálvanos ahora. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, cuando leíamos que el pueblo decía sálvanos ahora, justamente eso significa Hosana. Entonces, aquí lo que el pueblo estaba diciendo al Señor cuando él estaba entrando a Jerusalén, porque a veces creo que entendemos Hosana como te alabamos, ¿verdad? O te bendecimos, pero Hosana era un grito que significa sálvanos ahora. Cuando Jesús estaba entrando, ellos estaban reconociendo: este es el rey, pero este es el rey que ha venido a salvarnos. O sea, Hosana significa decirle: Señor, necesitamos que nos salves ahora. Necesitamos tu salvación. Queremos ser salvados.
Y ese era el canto que el pueblo de Israel estaba cantando a Jesús. Obviamente, para ellos ser salvados significaba que Jesús viniera y derrotara a los romanos y les diera libertad como pueblo. Y eso era lo que le estaban pidiendo. Jesús, sálvanos ahora, destruye los imperios, destruye los romanos, la opresión, y líbranos de todo esto. Ahora, y en parte Jesús sí lo hizo, pero no a la manera que ellos estaban esperando. Pero mira, algo muy importante de poder entender en todo esto es que en este pasaje que acabamos de leer hay un contraste de dos tipos de personas. Dice aquí, voy a leerlo para que pongamos más atención. El verso 8 de Mateo 21 dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Dice, y las multitudes, nuevamente di multitudes, eso es para que vayamos como agarrando todo, que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al hijo de David. Entonces pregunta, ¿quiénes eran los que estaban cantando y recibiendo a Jesús como rey y diciéndole sálvanos ahora? ¿Quiénes eran? Las multitudes, ¿verdad? Ahora, te explico un poquito aquí qué está sucediendo. Jesús está entrando en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén es la ciudad con mayor prosperidad, la élite, todo el Sanedrín, todo el cuerpo de sacerdotes, de gobernantes está en Jerusalén. O sea, es la ciudad élite, ¿verdad? En la cual Jesús está entrando. Ahora, pero la gente que está alabando a Jesús cuando Él entra a la ciudad no es la gente de la ciudad, sino que es una multitud de gente de todos los barrios rurales marginados que venían siguiendo a Jesús desde hace rato. Entonces, cuando Jesús está entrando a la ciudad, no es Jerusalén quien recibe a Jesús, sino todo el grupo de gente marginada que viene siguiendo a Jesús son los que entran a la ciudad y empiezan a cantar: bendito el que viene en el nombre del Señor, Señor, sálvanos ahora, tú eres nuestro Mesías. Esa era la gente que estaba cantando, la multitud. Porque bueno, el verso 10 dice, mira lo que dice el verso 10: y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad, o sea, los de Jerusalén, se agitaron y decían: ¿quién es este? O sea, hay dos grupos de personas que están aquí: la multitud de marginados, rurales, pobres, desechados, que vienen y reciben a Jesús, y la élite de Jerusalén, que cuando ven todo este tumulto de gente y cuando ven todas estas personas que están gritándole a una persona diciendo que es el Mesías, dicen: ¿quién es este? Y algo interesante es esta palabra que dice: y toda la ciudad se agitó. ¿Qué significa esto? Agitar significa preocuparse, sentirte incómodo, enojarte, como que algo no te gusta, cómo se están dando todas las cosas, como que no estás cómodo en un lugar. Eso es lo que estaba pasando a Jerusalén. A Jerusalén le estaba molestando, en primer lugar, le estaba molestando que una multitud de gente marginada y pobre llegaran a su ciudad élite. Ya eso los incomodaba. Y en segundo lugar, les incomodaba más que estaban reconociendo a una persona como el rey y el Mesías esperado de todo el pensamiento de Israel. Y eso los incomodaba mucho más. Y es que sucede algo. Siempre que Jesús, como rey, el Jesús real, no a veces la caricatura que tenemos de Jesús, siempre que Jesús, el rey, entra en una escena, siempre ¿quiénes son parte de la multitud que lo van a adorar y quién es la gente que se siente incómoda con él? O sea, cuando realmente Jesús es predicado como es, no puede haber personas que se sientan indiferentes hacia Jesús. Solo hay dos respuestas: o lo alabas o lo rechazas. Y esto era justamente lo que estaba pasando. Las multitudes marginadas estaban alabando a Jesús y las élites de Jerusalén dicen que se sentían incómodas frente a él. Y eso es algo que en Mateo está pasando una y otra vez. Me voy a regresar un poquito a la historia. Mateo 2. Mateo 2 dice ahí, solo para mostrarte un poquito más. Dice, eso es Mateo 2, 2:1. Mateo 2:1 dice: después de nacer, está por ahí. Ahí está. Dice:
Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey de Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, nuevamente ¿dónde están? En Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, el Mesías que ha nacido, porque vimos su estrella y lo hemos venido a adorar. Dice, y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, desde antes, la primera vez que los sabios de Oriente, que por ejemplo, algo que es interesante es que hoy, por la forma en la que se ilustran las historias de Navidad y eso, nos imaginamos que los sabios de Oriente eran como gente rica, poderosa y toda esa onda, ¿verdad? Pero realmente también eran gente marginada. Para muchos eran vistos como ignorantes, supersticiosos, no tenían tanto dinero como creemos que tenían, o sea, le dieron oro, incienso y mirra, pero a veces creemos que le dieron un montón. Pero realmente muchas personas incluso creen que le dieron lo que tenían, pero no es que tenían tantas grandes cantidades. Entonces era gente que también en cierta manera eran rechazadas, y se les ocurre llegar con Herodes, que era el rey de Israel, y le dicen, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y dice que Herodes se puso tenso y toda la ciudad de Jerusalén con él. ¿Por qué Herodes se pone tenso? Porque si había nacido un rey y en teoría él es el rey, eso implicaba que él tenía que soltar su poder. O sea, la historia dice que Herodes era tan hambriento de poder que estaba dispuesto a matar a sus hijos y otros familiares con tal de que no le quitaran el trono. Estuvo dispuesto a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén con tal de que mataran a este Mesías que estaban esperando. Y es que sucede algo. La buena noticia del reino es mala noticia para los que no quieren perder su estatus y poder. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estos sabios venían con una buena noticia, pero aquellos que tenían poder en sus manos no estaban dispuestos a recibir que venía un rey que era el único que merecía poder, autoridad, gobierno y no nosotros. Desde su anuncio entonces, Jesús siempre ha sido alguien que incomoda, que confronta a aquellos que tienen hambre de poder, de control, de riqueza. Siempre su mensaje debería poner a temblar a estas personas. Si nuestro mensaje, escucha esto, si nuestro mensaje no pone a temblar a los que tienen hambre de poder, de riquezas, de control, no es el mensaje del reino. Lamentablemente muchas veces el mensaje de Cristo ha sido reforzar esa hambre diabólica de más poder, más riquezas, más dinero, más fama, más estatus, en lugar de confrontarlo. Y a veces buscamos a Jesús para tener más poder de nuestras circunstancias, para tener más riquezas, para tener más estatus. A veces nuestro liderazgo, incluso en la iglesia, se vuelve una forma en la que estamos saciando el hambre de poder y control que tenemos sobre otras personas. Pero cuando Jesús verdaderamente está reinando y gobernando, toda esa hambre de poder debería ser sacudida. El mensaje de Jesús desde el inicio puso a temblar a todo Jerusalén y a todo su imperio. Si el mensaje de la iglesia no está haciendo temblar a nadie, yo creo que no es el mensaje del reino de Dios. Es una caricatura, algo bonito, un mensaje moral, educativo, pero si el mensaje de la iglesia no hace temblar a los que están hambrientos de poder, hambrientos de riqueza, que no les importa hacer fraudes, que otras personas pierdan para que ellos ganen, no es el mensaje del reino de Dios, porque el mensaje del reino de Dios siempre confronta. Entonces los marginados que no tenían nada que perder pudieron aceptar fácilmente el mensaje de Jesús. Pero cuando entró Jesús a Jerusalén, donde estaba la gente poderosa, donde estaba la gente de gobierno, la gente de la élite religiosa, algo estaba sucediendo ahí, que estaban temblando, estaban incómodos con el mensaje de Jesús. Termino esta primera parte de la historia en la cual dice, ¿quién es este?, preguntaba Jerusalén, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Me llama la atención que Mateo utiliza específicamente a Jesús como un profeta. ¿Por qué? Porque si tú has leído los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, todas esas personas, ¿qué es lo que hacían ellos? Se paraban delante de los gobernantes y confrontaban la injusticia que había en el pueblo. Confrontaban aquello que estaba torcido
y los ponían en una incomodidad para llevarlos al diseño justo de Dios. Y Jesús está entrando justamente para hacer esto. Pero además hay otro factor muy importante. Jerusalén era una ciudad conocida por matar a sus profetas. Jerusalén, tú que matas a tus profetas, y Jesús está entrando como profeta a Jerusalén, porque como ya él había dicho antes, él sabía que iba a Jerusalén a morir. Y aunque unos días antes lo estaban celebrando como rey, la siguiente semana lo estarían crucificando y matando como un profeta que no quisieron escuchar el mensaje que tenía de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está revelando del Salmo 118 esta primera escena? En la primera escena del Salmo 118, Mateo está buscando este canto de decir: Señor, sálvanos ahora, hacer el cántico que debería estar en nuestro corazón cuando nos acercamos a Jesús. Debo acercarme a Jesús con este deseo de mi corazón de decirles: Jesús, sálvame ahora porque necesito que tú vengas, seas mi rey y necesito tu gobierno en mi vida. Ahora, pero Jesús entra entonces como un rey. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que Él hace cuando entra como rey? En otras palabras, si le decimos a Jesús, sálvanos, una pregunta importante es: ¿de qué necesitamos ser salvados? Diga que está junto a ti, ¿de qué necesitas ser salvado? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, en mi universidad, esto es bien raro porque yo soy matemático, yo estudié ciencias, pero en mi universidad llevamos muchas clases de filosofía, sociología y teología, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, estábamos estudiando a San Agustín en la universidad y estábamos viendo un poco de cómo San Agustín entendía la salvación del hombre, y el profesor tirándose todo su enseñanza, su argumento, y de repente uno de mis compañeros levanta la mano y dice: profesor, es que no le entiendo nada, porque todo el tiempo está diciendo que Jesús vino a salvarnos, pero me pregunto, ¿de qué me vino a salvar? Si yo no necesito que me salve de nada. Y el profesor se dio cuenta que no podía explicar lo que entendía San Agustín por salvación si toda la audiencia en ese momento, el salón de clases, no tenía ni siquiera una conciencia de que necesitábamos ser salvados. Y a veces la salvación de Cristo no se entiende si no podemos entender de qué necesitamos ser salvados. Ahora, el pueblo de Israel, su pensamiento es: ¿de qué necesito ser salvado? Del nuevo faraón, que es Roma, del nuevo faraón, que es Herodes. Eso es lo que necesito ser salvado, pensaba el pueblo de Israel. Y entonces cuando llega Jesús a Jerusalén y al templo, ellos estaban preparando para una revuelta militar, para una revolución, para purificar el templo en un sentido político. Y Jesús sí entró a purificar el templo, pero en un sentido que les destruyó la mente, ¿verdad? Quiero que leas conmigo Mateo 21:12, dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y también volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. ¿Qué es lo primero que Jesús hace cuando es recibido como rey? Él llega al templo, empieza a correr a todos los mercaderes, empieza a correr a todos los comerciantes que estaban ahí, tumba las mesas de cambios, tumba las mesas donde estaban vendiendo sacrificios, y dice: mi casa, está escrito, será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Ahora, y entender esta frase nos permite entender de qué le estamos pidiendo a Jesús que nos salve ahora. O sea, el pueblo está cantando: sálvanos ahora, y la respuesta de Jesús a esa petición es tirar las mesas, porque en eso era lo que Jesús estaba trayendo salvación hacia ellos. Entonces, para entender de qué le estoy pidiendo a Jesús que me salve, debo entender qué significa ser una casa de oración y no una cueva de ladrones. Miren, hay muchísimos malentendimientos de esto. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y iba a una iglesia, de repente la iglesia dijo: ¿saben qué? Vamos a poner una cafetería, vamos a vender aguas, refrescos, café, para que la gente y los servidores puedan tener ahí. Entonces un montón de gente se levantó: uy, no,
van a convertir la iglesia en una cueva de ladrones, ¿verdad? Porque en su mente, que la iglesia fuera una cueva de ladrones era que vendieran café, vendieran agua y vendieran jugos, refrescos en la iglesia. Y eso para ellos es, la iglesia ya no es el templo santo de Dios, es una cueva de ladrones. Ahora, y nada que ver, ¿va? Si no, ahí al rato crucifican a Jocelyn y a todos los de la coffee shop por convertir la iglesia en cueva de ladrones. Ahora, otro error que tenemos de entender qué significa ser casa de oración es creer que el verso significa que la iglesia debe dedicarse a orar más. Parece que es lo que dice, pero realmente no es lo que significa este verso. Ahora, obviamente la iglesia debe orar, no es lo que estoy diciendo, pero específicamente lo que este verso quiere decir no es que la iglesia no deba vender cosas y deba orar más, es algo totalmente diferente que solo entendemos cuando vemos cómo se construye esta frase. Mira, yo te digo que Mateo era un genio escribiendo, porque esta frase, mi casa no será llamada casa de oración, pero mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Él está juntando dos profecías, una de Isaías y una de Jeremías, y que las unifica para darle un significado totalmente nuevo a cómo Jesús estaba salvando a Israel. Entonces vamos a leer estas dos. Yo me quería quedar solo en el Salmo 118, pero creo que es necesario leerlos para poder llegar a entender cómo contrasta con el Salmo. ¿Vamos bien? Entonces, como te decía, esta palabra es una combinación de dos profecías. Isaías 56, 3 al 7 nos da la primera parte. ¿Qué significa ser casa de oración? ¿Ves lo que dice aquí? Está hablando Isaías al pueblo de Israel. Dice, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Quiero que pongas mucha atención, porque eso es lo que significa ser casa de adoración. Mira, nuevamente, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni dígale eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, yo creo que este llamado a ser casa de oración se entiende mejor cuando entendemos casa para todos los pueblos. ¿Qué es lo que Isaías está reclamándole a Israel cuando habla de que el templo debía ser una casa de oración? No les está reclamando, ustedes casi no oran. Lo que les está reclamando es que Israel estaba excluyendo cierto tipo de personas para que no participaran de la adoración a Dios. En específico aquí está excluyendo a los eunucos y está excluyendo a los extranjeros. Ellos decían, no, tú no eres israelita, no, tú tienes defectos físicos, no puedes entrar a adorar aquí. No eres digno de adorar al Señor. Entonces lo que Israel estaba haciendo mal o incorrectamente no era tanto su falta de oración, era su exclusión a cierto tipo de personas que ellos consideraban menos dignas de adorar a Dios. Gente con defectos físicos, gente extranjera, gente que era diferente a ellos. E Isaías lo que dice, ser una casa de oración significa que no estamos excluyendo personas por sus rasgos físicos, por su raza, por su estatus socioeconómico, sino que ser una casa de oración es abrirle la puerta a todo aquel que de todo corazón quiere adorar al Señor. Aquellos que guardan su pacto, como decía Isaías, aquellos que guardan el día de reposo, aquellos que están buscando agradar al Señor, son todos bienvenidos sin importar su raza, su economía, su forma de ser. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Entonces, ¿qué significa ser casa de oración para las naciones? Es todas las personas son bienvenidas. Todo aquel que esté buscando al Señor de todo corazón es bienvenido
y va a encontrar un lugar donde buscarlo, donde adorarlo y donde Dios va a transformarlo también. Entonces el pueblo de Israel estaba separando, aislando y excluyendo a muchas personas para adorar a Dios. Y la segunda parte, eso es ser casa de oración, pero le dice serán casa de oración y no cueva de ladrones. Jeremías ahora. Jeremías 7, del 1 al 11 dice ahí: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor, tal como Jesús, ¿verdad? Y proclama allí esta palabra y di: oigan la palabra del Señor todos los de Judá, los que entraron por esta puerta para adorar al Señor. Dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, que dice, y no oprimen, nuevamente, no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Sigamos. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ¿qué dice ahí? Ya estamos salvos. Quiero que por un momento pongas pausa para entender la conexión. Salmo 118, el clamor del pueblo es: sálvanos ahora. La cueva de ladrones, su clamor es: ya estamos salvos. Para después seguir haciendo todas estas abominaciones, que dice el verso 11: se ha convertido esta casa que es llamado por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¿Qué es lo que Jesús está reclamando ahí? Hay dos personas: la multitud marginada que gritaba: Jesús, sálvanos ahora, y la multitud, y Jerusalén, la ciudad de élite y de poder, que decía: ya somos salvos. Y esta gente es inferior y no debería ni acercarse al pueblo al templo de Dios. Si hay un factor económico, claro que a Jesús le molestaba que la gente estaba utilizando parte de la adoración para ganar dinero. Eso es parte de lo que a Jesús le molesta. Pero mucho más que eso, lo que a Jesús le está molestando en ese momento es que el pueblo de Dios estaba adorando por fuera, llegando a una festividad, mostrándose con apariencia de santos, levantando sus manos, si queremos pensarlo de esa manera, y su corazón estaba totalmente torcido en pecados personales, pero también en pecados de exclusión hacia cierto tipo de personas, y aún así con eso pensaban que su adoración era recibida por parte de Dios. Ellos sentían: ya somos salvos, no tenemos nada que cambiar, somos parte de este pueblo, y pobres de aquellos que están tan perdidos, sin darse cuenta que su corazón estaba tan corrompido que eran más los que necesitaban ser salvados entre ellos. ¿Me sigues ahí? O sea que, ¿cómo me doy cuenta si yo soy más cueva de ladrones? No es porque estoy vendiendo agua, café en la iglesia. Vas a dar cuenta cuando tu corazón se ha tergiversado una cueva de ladrones, cuando vienes a la casa del Señor a adorar sin importarte cómo está tu vida privada, sin importarte cómo está tu corazón en tus pecados personales, pero sobre todo sin importarte cómo es tu trato con la gente, y sobre todo con la gente que consideramos inferior. O sea, una cueva de ladrones se va a notar cuando una persona trata a aquel que es un empleado y que lo trata despectivamente, que lo ve como inferior a él, que ni siquiera puede sentarse a comer en la misma mesa que esa persona es una cueva de ladrones, porque ha dicho: yo soy superior y esta persona es inferior.
Una persona que tal vez está un empleado público, un policía, alguien que está haciendo un servicio y lo ve despectivamente y quiere mostrarse como más poderoso que él. Eso es una cueva de ladrones. Una persona que está excluyendo a cierto tipo de personas con ciertos pecados, acercarse a Dios y buscarlo de todo corazón porque dice es indigno esa persona de acercarse a Dios. Eso es cueva de ladrones. Una persona que está diciendo estos sí pueden venir a adorar y estos no pueden adorar. Eso es lo que Jesús está reprendiendo en ese momento. Porque Jesús quería traer transformación a todo aquel que de corazón estuviera buscando su transformación. E Israel, como se sentía ya salvo, se sentían los que pudieran decir este sí puede buscar a Dios, este no puede buscar a Dios, y darse cuenta que estaban ofreciendo sacrificios sin valor porque su corazón estaba totalmente desviado de Dios. O sea, nuestra adoración o ser una casa de oración no se trata de cuánto oramos. Porque tú puedes orar 10 horas, hacer un ayuno de 21 días y salir y ser la peor persona con la gente. Entonces no eres casa de oración, eres una cueva de ladrones. ¿Estás conmigo? Los marginados se entendían, porque no es que se sentían tampoco mejor que la élite, no es el punto. Porque entonces nos volvemos también discriminadores de aquellos que tienen dinero, discriminadores de aquellos que tienen poder, no es el punto. Pero aquellos que no tenían nada que perder fueron más sensibles a reconocer que necesitaban que alguien los salvara. Pero aquellos que tenían poder, reconocer que necesitaban de alguien, qué difícil. Cuando creo que yo soy el que puede arreglarlo todo. Cuando yo creo que soy con una orden se hacen las cosas, y entender que no es así, que necesito que alguien más me salve. Y que mi poder, mi control y mi dinero no da seguridad real, que necesito a alguien que me asegure verdaderamente. Les estaba costando en recibir a este Mesías. Y cuando nosotros, días como hoy, recordamos esta frase, Hosana, Señor, sálvanos, estamos recordando que sin la salvación y la purificación de Dios, toda nuestra adoración es falsa. Yo necesito que Dios me purifique y me santifique para que mi adoración sea genuina delante de Dios. Yo necesito que Dios examine mi corazón para que mi adoración sea genuina delante de Dios. Otra forma de verlo, cuando dejamos de permitir que Jesús juzgue nuestro corazón, dejamos de ser casa de oración para convertirnos en una cueva de ladrones. Jesús lo primero que hizo entrando a Jerusalén fue juzgar la falsa adoración que había en esa ciudad. Y nosotros todo el tiempo deberíamos estar invitando al Señor, juzga mi corazón, examina mi corazón, muestra todo lo que está corrupto, porque quiero ofrecer adoración genuina y verdadera delante de ti. Pero cuando ya estás diciendo, no me examines, yo estoy bien, no voy a cambiar mi comportamiento, eres una cueva de ladrones. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Verso 14 dice, y en el templo se acercaron a él, eso es muy importante, verso 15, 21, 15, 14, perdón, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que habían hecho y a los muchachos que gritaban en el templo decían, Hosana al hijo de David, ¿qué dice? Se indignaron. ¿Por qué se indignaron las personas que estaban en ese lugar en el templo de que Jesús sanara ciegos, cojos? Porque parte de las personas que tenían prohibido entrar al templo eran los ciegos y los cojos. Y mira qué es esto. Es tan irónico como los ciegos y los cojos decían, hijo de David, sálvanos, porque en la historia de Israel fue David el que prohibió que los ciegos y los cojos se acercaran al templo de Dios. Él dijo, no, es más, la Biblia dice exactamente que David repudiaba a los ciegos y los cojos. Él los veía como gente inferior y les decía, ustedes no pueden entrar al templo. Pero el hijo de David, Jesús, les dijo, ustedes sí pueden entrar al templo porque yo los voy a sanar. Él sana a los pobres, Él sana a los enfermos y les dice, entren y pueden adorar en el templo. Y la respuesta de este pueblo de multitud dijo,
Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora. Dice que él se molesta a la gente porque los niños empezaron a gritar Hosana y las élites le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús responde, Salmo 8, si nunca han leído, me gusta esta frase de Jesús, nunca han leído, ¿verdad? Si nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Mira, esa purificación del templo de Jesús no solamente fue quitar a los mercaderes, eso es parte, pero Jesús hizo más allá de eso. Le abrió la puerta a la adoración a los ciegos, a los cojos y a los niños, que para el pueblo de Israel era gente despreciable, gente marginada. ¿Sabes qué tan profundo es cómo nosotros a veces decidimos inconscientemente que según para nosotros es una persona real y una persona menor o incompleta? Recuerdo que una vez hablando con un profesor de ética cristiana, hablamos y decíamos, profesor, ¿qué opina usted de cuando los médicos le dan la opción a una pareja de abortar a un niño porque viene enfermo con síndrome de Down, porque le falta alguna parte de su cuerpo? Y en vez de y me gustó la respuesta de este profesor, porque en lugar de decir es bueno, es malo, sí o no, él dijo, esa pregunta ni existiría si tuviéramos una mejor concepción de qué es ser humano. Porque si la persona está considerando matar a este niño, es porque considera que por esta enfermedad es menos humano que un niño que no la tiene. Y no nos damos cuenta cuántas veces estamos en nuestra mente diciendo, este es más humano, este es menos humano, este es más digno, este es más indigno. Y estamos en esta lucha mental, discriminando, creando barreras a las personas a acercarse a Dios y no entendiendo cómo el Señor es Señor de todos, los que quieren acercarse a Él y seguirlo de todo corazón. ¿Estás conmigo? Me encanta cómo Jesús les dice, antes les había dicho, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños, a los que eran en el tiempo de Jesús la persona más despreciable. A veces pensamos que cuando Jesús dice sean como niños, es como que sean tiernos. Pero en el tiempo de Jesús, un niño no era visto como alguien tierno, era visto como algo despreciable, que ni sabían si iba a sobrevivir, que seguramente se iba a morir de hambre. Entonces Jesús está diciendo, sé como un niño que no tienes ni idea de si vas a sobrevivir o no, pero que tienes un hambre y necesidad de supervivencia y de aferrarte a Dios. Y a esas personas fue las que Jesús les reveló todos estos misterios que los líderes religiosos de Jerusalén no podían entender. Termino con el tercer acto porque ya sé que es tarde. Me voy a adelantar un poquito al verso 33 en Mateo 21, porque obviamente este acto de Jesús causó una incomodidad y una serie de conversaciones que se estaban llevando a cabo en ese tiempo, y Jesús empezó a responder con parábolas. Y en esta parábola, en Mateo 21:33, Jesús empieza a decirle a los mismos fariseos, a los mismos religiosos, la gente que estaba ahí de Jerusalén, les dice, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña. Ojo, en el lenguaje profético del Antiguo Testamento, viña siempre es igual a Israel. Viña, y la cercó con un muro y cavó con ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿Qué dice? Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Ya me perdí por aquí. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, seguramente respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús está usando esta parábola para mostrarle a Israel cómo sus líderes, que son justamente esos arrendatarios, ¿verdad?,
Ellos no eran los dueños, ellos eran los administradores. Y el dueño venía después a pedirles el fruto de su trabajo. Pero al no querer soltar su poder, mataron a los siervos del Señor. ¿Quiénes eran estos siervos del Señor? Los profetas de antaño que Dios había mandado a Israel y que mismo los mataron, los apedrearon. Y Jesús después, y el Señor después dice: voy a mandar a mi hijo, tal vez a él si lo escuchan. Y al ver que el hijo venía y que nuevamente su poder, su riqueza estaba siendo amenazada, su estatus, su liderazgo, tampoco escucharon al hijo y decidieron matarlo. Jesús les responde, dice el verso 42. Jesús les dijo: nunca leyeron en las escrituras, nuevamente, ¿verdad? Nunca leyeron Salmo 118: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Miren, Jesús venía a reinar, a salvar a su pueblo, a libertarlos, a llevarlo a la mejor vida que ellos iban a poder experimentar. Pero por aferrarse a su vida, a su estatus, a su poder y a todo lo que no querían soltar, en vez de tomar a Jesús como esa piedra sobre la cual pararse y edificar la casa, Jesús se convirtió en la piedra que ellos rechazaron. Ahora yo te pregunto, porque uno siempre piensa como: esos fariseos eran desgraciados, ¿verdad? Yo qué bueno soy. ¿Sabes que mucha gente está feliz en la iglesia cuando llegan, alaban, escuchan la palabra? Uy, que me encanta la iglesia. Pero cuando son confrontadas, no hay amor. No, esta no es mi iglesia, me voy a ir a otra. Cuando es confrontada, se les acaba el amor. ¿Cómo reaccionas cuando eres confrontado? Porque lo que Jesús está haciendo aquí es confrontar la impureza del corazón de su pueblo. Y mira, y parte de cómo Dios nos santifica es justamente siendo confrontados. Y a veces creemos que ser confrontado es que yo en oración privada, escondido, ahí Dios me va a hacer sentir mal. A veces sí, pero a veces estamos tan engañados en nosotros mismos que nunca vamos a escuchar a Dios privadamente que Él nos corrija. Necesitamos que Él envíe a alguien a hablarnos y confrontarnos con nuestro pecado. Un líder, un pastor, alguien que Dios ha puesto como autoridad. Y mi reacción a esa confrontación es lo que expresa si soy más parecido entonces a aquellos que rechazaron a Jesús como la piedra, o si verdaderamente estoy queriendo pararme sobre la roca que es Cristo. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando eres confrontado? Porque sin confrontación Jesús no puede purificar tu templo. Jesús como rey, con autoridad, vino a juzgar y confrontar a los líderes de Israel que debían estar llevando a las personas a Dios, y en lugar de eso las estaban excluyendo y usaban su estatus en el reino de Dios para ganar dinero, poder, control. Había una falsa adoración. Y Jesús le está preguntando: ¿dónde están los frutos del reino? No veo los frutos del reino. Mira lo que dice más adelante cuando Jesús termina la parábola. Jesús dice el verso 43: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a una nación que sí produzca los frutos del reino. O sea, Jesús, si tú aceptas que Jesús es Mesías, que es Rey, Él constantemente tiene que estarte evaluando dónde está tu fruto. Y si no hay fruto, Él tiene que juzgar tu corazón para purificarlo. Ahora mira, y esto es tan interesante porque hoy tenemos como un rechazo tan profundo a la palabra juicio, que decimos: Jesús no viene a juzgarnos, Jesús viene a salvarnos. Ahora sí, Jesús no viene a juzgarnos en el sentido de castigarnos, sino ofrecernos una salvación. Pero juicio también significa dar un veredicto de aquello que estoy observando.
O sea, cuando decimos que es necesario que Jesús nos juzgue, es que Jesús nos examine y evalúe y nos muestre qué está mal en nuestras vidas para que su salvación pueda ser plena. Ahora, no significa, salvación plena no significa irse al cielo y toda esta idea que tenemos. Salvación plena es que experimentes en tu vida todo lo que Dios está haciendo. ¿Cómo vas a experimentar la salvación de Dios en tu casa si no permites que sea confrontado aquello que estás haciendo de manera incorrecta, injusta e impura en tu hogar? O sea, Jesús es como ese médico que para sanarte primero tiene que evaluarte y decirte que está mal. Y cuando yo no estoy dispuesto a ser confrontado por Jesús a través de líderes, a través de otros, entonces estoy diciendo: te rechazo, mejor soy cueva de ladrones. Soy salvo, no necesito ser salvado ya. Iglesia, la forma en que respondemos a la confrontación determina la pureza de nuestra adoración. Mira, este pueblo no estaba para nada dispuesto a ser confrontado con el mensaje de Jesús, que mejor decidieron matarlo. Porque como te decía al inicio, el mensaje del evangelio del reino solo te deja dos opciones hacia Jesús: o lo alabas o lo crucificas. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Él quiere juzgarnos, no para castigarnos. Él quiere juzgarnos porque el juicio de Dios es necesario para que Él elimine de nosotros todo lo que nos impide experimentar su bondad. Quiero cerrar hoy leyendo nuevamente los últimos versos del Salmo 118. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos, porque el Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Dejen este pasaje aquí por un momento. A veces los evangelios dicen más con lo que no dicen que con lo que sí escriben. O sea, sé que me trabalengua lo dije, ¿verdad? Pero Mateo se queda diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el siguiente paso de este salmo es: aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos de su altar. Jesús sabía que después de ser alabado como ese Mesías, su siguiente paso era: ahora tengo que hacer el sacrificio, para que esa purificación que estoy proclamando hoy en las mesas se vuelva completa en el corazón de los hombres. Y como dice la palabra, y con esta revelación, verso 28, Salmo 118, 28 dice, podemos decir: tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El juicio de Cristo a nuestro corazón no es de un Dios malo que viene a reprendernos y castigarnos. El juicio de Dios a nuestro corazón es un Dios bueno que murió por nosotros para que por su muerte y su sangre pueda ser purificado todo lo corrupto que hay en mí, que me impide experimentar la vida de la nueva creación que Dios nos está invitando a vivir. Pero necesito estar dispuesto a que eso significa: voy a ser confrontado con cómo trato a la gente, con mi deseo de sentirme superior a otros en el trabajo, de sentirme superior a otros en la posición en la que estoy. Voy a ser confrontado con mi necesidad de siempre tener más dinero. Voy a ser confrontado con mi necesidad de, no me importa cuáles sean los medios, con tal de obtener más poder. Y si no estoy dispuesto a soltar eso, no podré experimentar este reino donde hay un rey que hace las cosas sumamente diferente, donde el primero en el reino no es el poderoso, sino el que viene a servir a todos los demás.
y se vuelve siervo de todos. Porque